La mañana de Juan Domingo. Yo les quería transmitir, si es posible, un clima. Acá en Italia y creo en toda Europa se está viviendo un clima muy, muy, muy peligroso de guerra. Hay muchos vientos de guerra. Ha hecho bien Alem cuando dice el peligro que Milei se meta en este tipo de conflictos, cosa de que acá está todos los días en el candelero la discusión si va a haber guerra, si no va a haber guerra y qué rol tiene que jugar cada uno de los países. Claro que la gente no acepta este tipo de peligro sin ningún tipo de remora. Por ejemplo, el 54% de los italianos se pronunció en una encuesta contra el envío de las armas italianas a Ucrania, pensando de que cada vez que mandás armas aumentás más la guerra, aumentás más los muertos, aumentás más el peligro de un conflicto nuclear. Y en el otro conflicto que existe, el de Gaza, Israel, el 60% de los italianos está condenando a Israel con su política de genocidio contra el pueblo palestinense. Entonces, digamos, este viento de guerra, este clima de guerra, que por suerte el Atlántico, digamos, hace que llegue muy amortiguado a las tierras argentinas, habría que estar atento para que Milei no logre de alguna forma hacer participar al pueblo y a las Fuerzas Armadas argentinas en un conflicto de esta naturaleza. Como siempre, la voz de Francisco, hablando de paz. Ahora, muy importante, ustedes saben, se reúne el G7, que son las 7 grandes potencias del mundo capitalista, y en este G7 por primera vez va a hablar el Papa, va a hablar seguramente de la inteligencia artificial como peligro si no es conducida bien digamos, al futuro de la humanidad, y también va a hablar, como siempre, de la paz. El último discurso del Papa se dirigió a los jóvenes y los llamó a ser revolucionarios. Este Papa es más el Che Guevara que otra cosa. Bueno, en Italia está pasando que la izquierda siempre se desune cada vez más y cada vez más provoca que la derecha gane las elecciones. En este caso en Basilicata, con su capital potencia, donde otra vez la izquierda perdió a la grande, desunida, si hubiera ido unida, casa que ganaba, y la derecha logró otra vez triunfar. Es interesante esto porque ahora vienen las elecciones europeas. En junio se elige el Parlamento Europeo. En este caso, como la elección es proporcional, cada partido va por separado. Ha surgido un personaje en la política italiana muy curioso, muy particular, el general Vanucci, aupado por Salvini, que es el líder de la Liga, antes Liga Nord, ahora solamente Liga. Este señor dice que, por ejemplo, que las mujeres tienen que quedarse en sus casas y no participar en ningún tipo de actividad política, que los gays tienen que ser perseguidos y metidos en galera, en preso, porque son un peligro para la sociedad, que los handicapados no pueden tener las mismas clases en las escuelas junto con los chicos normales, que los sindicatos hay que disolverlos, que Mussolini ha sido un gran estadista, y si quieren, no sé qué otra cosa más le puedo agregar para pintar un personaje de este tipo que está siendo, digamos, símil en tantas cosas a lo que escuchamos acá en Italia, lo que escuchamos de Milei, que más o menos dice algunas veces barbaridades de este tipo. Alfredo, que vuelva Mussolini entonces, viejo. Claro. Ahora es interesante porque este lo dice y todo el mundo, digamos, lo combate, pero el presidente del Senado italiano, que se llama La Russa, dice, lo manifiesta y lo defiende, que tiene en su casa un busto de Mussolini. Así que este Vanucci no es más que la expresión grosera, la expresión, digamos, caricaturesca de un sentimiento fascista que anida mucho, sobre todo en las huestes que está gobernando este país.
Les quiero terminar diciendo algunas cifras. En Italia, 4,5 millones de italianos no se curan, no va a resolver sus temas de salud, primero por falta de dinero y después porque cuando tiene este dinero, los tiempos de espera pueden, para hacerse un análisis, para hacerse un examen, pueden pasar 2 o 3 años. Se mueren antes, por supuesto. Entonces, otra cifra. Italia creció en el 2024, crecerá en el 2024 0,7%. Y es lo mismo que se espera en el 2025. Es el último país de Europa en crecimiento. Para darles una comparación, España creció un 2%. Hablando de España, fíjense en qué gol de media cancha hizo Sánchez, que, digamos, con esta amenaza de renunciar, juntó a miles y miles de personas pidiendo que continúe su gobierno. Es verdaderamente genial. Este Sánchez da golpe de efecto siempre y se mantiene siempre al frente de la política española. En Europa el crecimiento ha sido también muy bajo, y fíjense en esto: de las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo, solamente 4 son europeas. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el tema de las armas, que ahora todo el mundo se está armando, sí, pero el 50% de las armas que compra Europa los compran Estados Unidos. Vale decir, como siempre, los yanquis, el imperialismo yanqui saca tajada de todo, y de esto también. Bueno, yo puedo decir solamente que el Inter ganó el campeonato a la grande con su capitán Lautaro Martínez, que lo condujo al triunfo haciendo tantos y tantos goles. Digamos que estas serían las cosas más importantes, solamente como Norita suma. Norita te suma. Como todas las semanas quiero terminar, desgraciadamente, con el trágico balance de los muertos en el trabajo. Esta semana 19 muertos de gente que fue a trabajar y volvió a su casa fría y envuelta en la mortaja. Bueno, muchachos, esto es todo por ahora. Si hay alguien que quiere preguntar. Alfredo, ahí, Norita. Alfredo, quiero recordarte que el Papa no es la primera vez que llama a los jóvenes a ser revolucionarios. Sí. Ya lo había hecho en un viaje en Brasil. En Brasil, y también creo que no sé si en Cuba también. No sé si en Cuba no creo, pero sí también en Bolivia, me parece. Sí. En los dos países ya lo había hecho. Claro, es verdad. Esa frase, hagan lío. Es parte integrante de su personalidad, llamar a los jóvenes. Él también es revolucionario porque está cambiando tantas cosas en la iglesia y tantas cosas en la concepción que tiene el catolicismo sobre el mundo, ¿no? Alfredo, te quería agregar que del paquete de ayuda que aprobó Estados Unidos para Ucrania, 65.000 millones de dólares, nada menos, se calcula que 2/3 son para comprar armas a los Estados Unidos. Claro, sí. Así es. Yo digo, ya lo repetí los otros domingos, Polonia, que se está armando a la grande, compró 90.000 millones de dólares a Estados Unidos en armas. O sea, este negocio de la guerra es un gran negocio, como siempre, para este complejo industrial y militar que es en definitiva quien gobierna de verdad a los Estados Unidos y que impone a tantos pueblos, en este caso en Gaza y en Ucrania, la guerra como fin para lucrar y lucrar y lucrar. Así es, así nosotros nos compramos unos aviones que no sirven para nada. Así es. Alfredo, en Polonia la línea política. La línea. Por... Te fuiste, Osvaldo. No se te escucha bien. Quería. ¿Me escuchás, Alfredo? Sí, yo te escucho. La línea política de Polonia, del gobierno polaco, ¿es de extrema derecha también o es más de centro? No lo tengo clara. Mirá, estaba gobernando la extrema derecha,
perdió las elecciones y ahora hay un gobierno de centro derecha, un poco más moderado. Pero en el tema de la guerra, sobre todo de la guerra de Ucrania, tienen una posición, digamos, de los más agresivas y de las más menos conciliadoras posibles. Posiblemente en ellos también prima el odio al ruso, que es una cosa histórica en los polacos, y que provoca posiblemente cierto grado de simpatía. Pero fíjense en que Polonia ofreció cobijar armas atómicas. Menos mal que el secretario de la NATO dijo, no podemos llevar armas atómicas tan cerca de la frontera con Rusia. Por el momento no pensamos armar, digamos, con armas atómicas a Polonia. Pero si fuese por los polacos, estarían las armas atómicas en Polonia. Vale decir, sí, no es el gobierno de la extrema derecha que había hasta hace unos meses, pero es un gobierno que en el tema de la guerra posiblemente sea uno de los que más tenga, digamos, intereses, yo diría, geopolíticos para participar en el conflicto. Pero Parece una política de Estado. Les comento, ya que estamos, les comento una cosa, ¿no? Por ejemplo, ellos hablan de la solidaridad y la ayuda a Ucrania, etcétera. Cuando Ucrania empezó a mandar el trigo que no podía mandar por barco fuera del Mar Negro, lo podía mandar a África, otro porque los rusos habían puesto el bloqueo, empezó a mandar el trigo hacia Polonia y de Polonia al resto de los países. Los polacos, los campesinos polacos se alzaron y empezaron a quemar el trigo que venía de Ucrania. Dijeron, porque si no, nuestro trigo pierde valor. Y entonces tuvieron que parar eso y no dejan pasar ahora el trigo que viene de Ucrania, no lo dejan pasar por Polonia. O sea, solidaridad hasta que no te toco el bolsillo. Cuando te toco el bolsillo, empiezo a pensar en que mis intereses son distintos a los tuyos, ¿no?